Nadie lo creía posible. Un ejército español, desorganizado, mal armado y sin liderazgo unificado, derrotó por primera vez al monstruo militar más temido de Europa, Napoleón Bonaparte. Y lo hizo en Bailén, bajo el sol de Andalucía, en tierra seca, con sangre y pólvora, y con algo que los franceses no supieron medir: rabia. Aquel día de julio de 1808, el mito de la invencibilidad napoleónica se rompió. Pero para entender cómo España humilló al ejército más poderoso del continente, primero hay que retroceder al día en que Napoleón creyó que podía tomar la península ibérica. Sin resistencia, España no fue invadida como otras naciones. Fue manipulada, dividida desde adentro. Napoleón no cruzó con bayonetas al frente. Cruzó con tratados, con traiciones y con un ejército aliado que pronto se convirtió en ocupante. En 1807, Francia y España firmaron el Tratado de Fontainebleau. Oficialmente, se aliaban para invadir Portugal. Pero en la práctica, ese acuerdo permitía que tropas francesas ocuparan libremente territorio español. Al principio llegaron 20.000 soldados, luego 40.000. Y para cuando los españoles quisieron reaccionar, ya había más de 100.000 tropas francesas dentro de sus fronteras. Napoleón no pedía permiso, pedía obediencia. Pero en mayo de 1808, todo cambió. El 2 de mayo, el pueblo de Madrid se alzó. No eran soldados. Eran herreros, campesinos, madres, estudiantes, curas. Y lo pagaron caro. Las calles de Madrid se tiñeron de sangre. Los fusilamientos del 3 de mayo, inmortalizados por Goya, marcaron el inicio de una guerra sin cuartel. La Guerra de Independencia Española. Napoleón no lo vio venir. Estaba acostumbrado a reyes rendidos, no a pueblos encendidos. Y mientras enviaba más divisiones hacia el sur, pensando que bastaría con intimidación y fuerza bruta, no notó que algo crecía en el sur. Una fuerza que aún no tenía nombre, pero que pronto haría historia. En Andalucía, una junta de resistencia comenzó a formar un ejército improvisado. Lo dirigía un general veterano, silencioso, disciplinado: Francisco Javier Castaños. No era un héroe de salón, no era un caudillo carismático, pero conocía el terreno, conocía a su enemigo y, sobre todo, sabía que en esta guerra la estrategia valía más que el honor. Castaños reunió tropas regulares, milicianos voluntarios y hasta campesinos armados con lo que tuvieran a mano. Apenas tenían munición, apenas sabían maniobrar en formación, pero lo que tenían era determinación. Del otro lado, el general Dupont, comandante francés, avanzaba desde el norte con 20.000 hombres curtidos, veteranos de múltiples campañas, bien armados, bien entrenados. Venían de vencer imperios. ¿Quién podría detenerlos en una tierra dividida como España? Pero Dupont cometió un error fatal. Subestimó al enemigo y se adentró demasiado en Andalucía, sin asegurar sus líneas de suministro. El calor lo golpeó, el terreno lo desgastó, y las partidas guerrilleras empezaron a cortar sus rutas, uno a uno. Castaños lo sabía. Sabía que la clave no era confrontar de inmediato, sino hacerlo sufrir. Mientras los franceses se desgastaban, las tropas españolas se acercaban por distintas rutas.
rodeando lentamente al enemigo. Lo que parecía una retirada era en realidad una emboscada a escala de campaña. En Bailén, un punto crucial en el camino entre Córdoba y Jaén, los franceses quedaron atrapados. No por murallas, sino por hambre, por agotamiento, y por un ejército español que aparecía desde tres flancos a la vez. El 18 de julio, el primer enfrentamiento fue brutal. La artillería española, escasa pero bien colocada, golpeó el avance francés. Los soldados de Dupont, sedientos, luchaban bajo un sol infernal. La moral comenzaba a quebrarse. Castaños no dio respiro. Lanzó oleadas coordinadas. No al estilo napoleónico, sino como un cazador que cierra el cerco poco a poco. Los franceses intentaron romper el cerco. No una vez, sino tres. Fueron repelidos con furia. El 21 de julio, Dupont lo entendió. Estaba derrotado. Quiso negociar. Primero en secreto, luego abiertamente. Y cuando su subordinado, Bedel, quiso continuar la lucha por su cuenta, fue frenado por la orden más amarga de su carrera: rendirse. La humillación fue total. El ejército francés, por primera vez en las guerras napoleónicas, se rendía en campo abierto, ante tropas que París consideraba inferiores. Más de 17.000 soldados franceses fueron capturados. La moral de toda Europa se reconfiguró. Desde Alemania hasta Polonia, desde Austria hasta Rusia, los reyes y generales que antes temían al emperador, ahora veían una grieta en su armadura. Napoleón podía caer. Y España, ese país dividido, atrasado, empobrecido, fue quien abrió esa herida. Pero esto fue solo el principio. Porque tras Bailén, Napoleón tomaría una decisión devastadora. Invadiría España personalmente, con su mejor ejército, y con una sed de venganza, que arrasaría pueblos enteros. Pero la leyenda ya no era intocable. La rebelión había comenzado. Y en Bailén, el mundo lo supo. La rendición en Bailén no fue solo una derrota para Francia. Fue un terremoto que sacudió Europa. Un ejército entero cayó. Y con él, la idea de que Napoleón era invencible. En París, el emperador Bonaparte escuchaba la noticia con incredulidad. No podía creer que una alianza de ejércitos improvisados hubiera vencido a sus tropas. La realidad golpeó. España no era un país a doblegar con tratados. Era un fuego que ardía sin venir de un palacio. Napoleón respondió con decisión. Viajó personalmente a España. Reunió un ejército élite, la Guardia Imperial, batallones veteranos, artillería pesada. Quería venganza. Quería demostrar poder. Y sobre todo, quería confianza de nuevo. El ejército francés avanzó desde Madrid. La resistencia española se fragmentó. Replegada, se reagruparon con nuevas unidades. Regulares, milicianos, guerrilleros. La lucha se transformó en tres frentes. El ejército regular español, bajo Castaños y otros generales. Las guerrillas surgidas en cada aldea. El aparato político de las juntas locales y la Junta Central. Napoleón llegó. No para negociar, sino para conquistar. Estaba acostumbrado a entradas triunfales.
Pero lo que encontró fue un país en llamas. Carreteras destruidas. Puentes quemados. Pueblos muertos. Esta ya no era una guerra convencional. Era una guerra de guerrillas. De fantasmas en el monte. De resistencia brutal en cada cuesta. Las tropas francesas avanzaban con disciplina. Pero también con horror. Cometieron saqueos, venganzas. Intentaron aplicar la política napoleónica del terror. La reacción española fue contundente. Más odio. Pero no todo funcionó como Napoleón esperaba. Tus fuerzas no podían limpiar montañas, ni penetrar bosques, ni capturar milicianos que desaparecían como sombras. Y mientras Napoleón avanzaba, el ejército regular español se reorganizaba. Recuperaba moral con victorias aisladas. Reconstruía su capacidad de combate. Bailén había sido el símbolo. Pero lo verdaderamente peligroso era que había encendido una chispa. Una chispa que recorría cada aldea, cada montaña, cada campo, de una rebeldía imparable. Mientras tanto, Napoleón estaba lejos de casa. Europa olía a oportunidad. Los países que temían su poder se armaron de valor. Austria vio su momento. Rusia comenzó a murmurar. Porque si Napoleón era vulnerable en España, ¿qué le impedía hacerlo en otros lugares? Pero volvamos a España. El 1 de agosto de 1808. Castaños y un nuevo ejército regular redujeron al grueso francés. En Talavera y Puente del Rey. No fue una victoria decisiva. Pero sí demostró que Bailén no había sido un golpe aislado. Y en la Sierra Morena, las guerrillas, en cientos de pequeñas escaramuzas, desgarraban las rutas de aprovisionamiento francesas. Napoleón, furioso, ordenó: este país debe ser sometido. Y envió orden a sus generales: grabe cada hombre que mate a un guerrillero. Pero el resultado fue contraproducente. Masacre igual a más odio. Odio igual a más guerrillas. En Madrid, la Junta Central se consolidó. Políticos y militares dejaron de actuar desde la clandestinidad. Formaron un gobierno nacional de facto. Emitieron decretos, reclutaron soldados. Establecieron diplomacia con Reino Unido. Y pagaron con su tesoro un corsé del esfuerzo de guerra. Bailén fue la llave. Los británicos, aliados clave, comenzaron a desembarcar tropas. Inglaterra ya veía la guerra de independencia como una oportunidad estratégica contra su enemigo común. La península se volvió un frente más. Pero un frente que nadie esperaba. En 1809, la batalla de Talavera y las escaramuzas en los montes de Toledo fueron pruebas de fuego para el ejército inglés y español conjunto. Y aunque no ganaron la guerra, la campaña demostró que Francia no dominaba el terreno. Pero una cosa era clara. Bailén había cambiado el juego. Y aunque Napoleón siguiera invicto en Austria, Prusia o Polonia, en España, no. La resistencia seguía viva. Y ya no había vuelta atrás. La guerra se convirtió en una guerra de desgaste. No solo se luchaba por fronteras. Se luchaba por el alma del pueblo. Y la moral del soldado francés se tambaleaba. Bajo la estrella del sol ibérico, sus hombres se preguntaban: ¿por qué luchar aquí? Y esa pregunta era la victoria perfecta. Porque cuando un ejército comienza a dudar, comienza su derrota.
Planteémonos esto. Si un general poderoso como Napoleón no pudo aplastar a España con muerte y plomo, ¿qué puede hacer una democracia aterrada? En París, la victoria española en Bailén no fue una simple derrota. Fue una humillación. Una mancha imposible de borrar en el historial del emperador invicto. Napoleón reaccionó con furia. Acusó a sus generales de incompetencia. Mandó cartas incendiarias. Y tomó la decisión más temeraria desde su ascenso al poder. Invadir España con su ejército personal. En noviembre de 1808, Napoleón cruzó los Pirineos con más de 200.000 hombres. Nunca antes había desplegado tantos soldados en una campaña que, en teoría, era de castigo. Pero aquí no había líneas claras. No había palacios que capturar. No había gobiernos dispuestos a rendirse. Había valles, montañas, pueblos pequeños y un enemigo invisible: el pueblo español. Lo que vino después no fue una guerra. Fue un infierno táctico. Las columnas francesas avanzaban y retrocedían. Los mapas dejaban de tener sentido. Las victorias no traían control. Y las derrotas se multiplicaban en las sombras. Cada vez que Napoleón creía haber asegurado una región, aparecían partidas guerrilleras que atacaban de noche, destruyendo puentes, emboscando convoys, cortando suministros. La guerra patriótica española no tenía reglas. Y eso desquiciaba a los franceses. En Europa, la noticia de Bailén se esparció como pólvora. Austria preparó armas. Rusia volvió a dudar de su alianza con Francia. Inglaterra redobló su compromiso. Y por primera vez, la imagen del emperador invencible comenzó a desmoronarse. Pero hay algo más profundo aún. Bailén no solo inspiró reyes y generales. Inspiró pueblos. Hizo que campesinos de Baviera, rebeldes en Calabria y nacionalistas en Polonia entendieran una lección vital. Si los españoles, desorganizados, solos, pobres, pudieron hacer sangrar al imperio francés, entonces todos podían. La leyenda negra napoleónica comenzaba a escribir su propio final. Y España, una nación que Napoleón creyó inferior, era ahora su tumba estratégica. En 1812, el desgaste francés era evidente. La invasión rusa comenzaba. Pero el verdadero agujero sangrante estaba en la península. Las tropas francesas estaban atrapadas entre enemigos regulares, insurrecciones locales y una moral quebrada. El mariscal Soult escribió: "Aquí no combatimos contra ejércitos. Combatimos contra una población entera". Y todo había empezado en Bailén. El sur de España nunca olvidó lo que ocurrió allí, donde otros veían un pueblo más. La historia vio una advertencia para los tiranos. La guerra de independencia no terminó en Bailén, pero empezó ahí. El efecto Bailén fue más profundo que cualquier bala. Fue una grieta en la columna vertebral del imperio francés. Y cada gota de sangre derramada en aquel verano de 1808 fue un clavo más en el ataúd de Napoleón. La victoria de Bailén no acabó con la guerra, pero cambió su naturaleza. Para siempre. Hasta entonces, las guerras de Napoleón eran campañas rápidas, batallas decisivas, capitulaciones firmadas. Pero en España, la lógica del imperio se quebró.
Ya no había tratados. No había líneas de frente definidas. No había calendario para la victoria. Solo había resistencia. Y sangre. La guerra de independencia española, alimentada por Bailén, duraría 6 años más. Y aunque Francia retomó parte del control, nunca volvió a tener dominio absoluto. En 1812, las tropas anglo-portuguesas comandadas por Wellington entraban en Madrid por segunda vez. Napoleón, ocupado en Rusia, no podía contener todos los frentes abiertos. Y en 1814, el emperador cayó. El imperio colapsó. Y los ecos de Bailén se escucharon en cada rincón de Europa. ¿Pero qué ocurrió después? España salió victoriosa, pero exhausta. La monarquía borbónica regresó al poder, pero encontró un país desangrado, empobrecido y profundamente dividido. Y aún así, algo cambió. El pueblo había luchado, no solo por un rey, sino por su tierra, su idioma, su identidad. El nombre de Bailén fue inscrito en mármol. Los generales españoles que allí lucharon, especialmente Castaños, fueron tratados como héroes. El ejército francés, que se rindió, fue ocultado en los registros. Y Napoleón nunca volvió a mencionar aquella derrota. Con más de 3 palabras. Bailén era su vergüenza, su advertencia, su grieta. Hoy, más de 2 siglos después, la batalla sigue siendo poco mencionada en los libros escolares franceses. Pero en España, es símbolo de orgullo, de resistencia, de dignidad. Y quizás lo más importante, es que inspiró a millones, a otros pueblos, otras generaciones, a resistir lo imposible. Porque Bailén nos enseñó que no siempre gana el más fuerte, sino el que no se rinde. ¿Y tú que estás viendo esto? ¿Conocías esta historia? ¿Sabías que un grupo de soldados mal equipados pudo hacer tambalear al hombre más poderoso del planeta? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Fue Bailén la primera grieta del imperio de Napoleón? Suscríbete si quieres más historias como esta. Historias que no fueron contadas como merecían. Historias que cambiaron el mundo, aunque algunos intenten borrarlas. Nos vemos en la próxima batalla, hermanos. La historia aún no ha terminado.